Bueno, esta es la segunda parte de lo que te estaba compartiendo. Se me cortó, pero quería dejarte con esto. Ves de que si hay algo bueno que tú puedas decirle o que quieras decirle a las personas, díselo ahora que las personas están vivas. No te quedes callado, no te quedes callada. Comparte, dile, lo que tú sientas en tu corazón, decírselo. Porque como vuelvo y te lo digo, pueda que el día menos pensado Dios llame a su presencia a esa persona, y es bueno decirlo ante la gente, pero lo mejor es que esa persona escuche de tus labios, de tu propia boca, esas buenas palabras que tú quieras decir, tanto de él como de ella. Bueno, quiero compartirte algo rapidito el día de hoy, y antes de entrar al mensaje o la enseñanza, ya estoy por darte la fecha cuando vamos a tener ya nuestra reunión ahí en el lugar de su gracia. Estoy esperando ciertas respuestas que me confirmen, y tan pronto ya lo tenga, te lo voy a compartir a ti, pero te puedo decir que ya, gracias a Dios, va a ser pronto. Vamos a tomar ciertas medidas de precaución y ciertas medidas de seguridad, pero te voy a mantener al tanto. ¿Ok? Ahora yo quiero llevarte al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Ok? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y mira lo que dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo nos muestra 4 pasos o 4 cosas, yo diría, que Dios quiere que demos o que hagamos antes de recibir su promesa. Qué interesante. O sea, tenemos que hacer 4 cosas o dar 4 pasos para poder recibir la promesa que el Señor nos da en este versículo. ¿Ok? El primer paso que tenemos que dar es el paso cuando dice aquí, si se humillare. Y la palabra humillar nos está diciendo de podernos humillarnos, o diría yo humillarse. Y esta palabra humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, de cómo estoy, ¿ok? Y de lo que he hecho respecto a lo que Dios dice que debería ser. En otras palabras, el humillarse es el reconocer que no somos nada ante Él. El humillarse es una de las claves para que una oración pueda no solamente ser escuchada, sino también contestada. El humillarse es el estar frente a Él. Y cuando te digo que ese primer paso es uno de los pasos más difíciles, porque lo digo porque en verdad tenemos nosotros que preguntarnos si nosotros en verdad nos humillamos. O sea, ¿te humillas ante la presencia de Dios? Porque el humillarse es simplemente, si te lo puedo poner de otra forma, es el de doblar nuestra rodilla ante Él. En ese momento en el que estamos compartiendo nuestro tiempo con Él, en ese momento cuando estamos a solas con Él, en ese tiempo cuando estamos en ese lugar secreto donde nomás estamos Él y yo. Si logramos humillarnos, el doblar nuestra rodilla, el poderle decir, aquí estoy. Por eso el humillarse, es venir ante Él y decirle, aquí estoy. Reconozco que sin ti no puedo seguir. Reconozco que tú eres mi Dios,
que tú eres mi Padre, que tú eres mi Salvador, mi proveedor. Señor, yo me humillo ante ti. Cuando te decía de los 4 pasos que debemos de hacer para que Dios pueda darnos esa promesa, o que esa promesa se haga realidad en nuestras vidas, me recuerda lo que dice en Daniel capítulo 10, versículo 12, cuando dice, Daniel, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender, y luego dice, y a humillarse. Y aquí el versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos dice, si se humillare mi pueblo. Ahora, fíjate cómo dice el versículo. Por eso muchas veces yo te digo, no solamente leas la palabra, no solamente la repases o la leas, sino medita. Porque el versículo empieza, yo tengo la versión Reina Valera de 1960, y aquí esta versión, en este versículo nos dice, si se humillare. O sea, para mí el de si se, humillar es como decir, si lo hacen. O sea, tenemos nosotros, la opción de hacerlo o no hacerlo. Si no lo hacemos, te lo pongo de esta forma, si no nos humillamos, no vamos a recibir esa promesa. Aquí dice, si se humillare, en otras palabras, depende de nosotros, como te lo he dicho en otras ocasiones, depende si lo hago o no lo hago. Depende si me humillo o no me humillo. Y déjate doy este consejo, deberías de humillarte. ¿Por qué? Porque te estás humillando ante la presencia de Dios. Te puedes humillar ante la presencia de Dios. Por eso el Señor nos da ese libre albedrío, ¿ves? Porque si fuera otra palabra, si fuera de otra forma, el Señor nos diría, humíllense, pero aquí nos está diciendo, si se humillare. O sea, en otras palabras, vuelvo y te lo repito, depende de nosotros. Por eso te digo, eso depende de nosotros, el humillarnos. Como vuelvo y te lo digo, es el decirle al Señor, aquí estoy, es el decirle, reconozco que sin ti no puedo seguir. Mira lo que dice en el libro de Santiago para entenderlo. Si vamos rapidito al libro de Santiago, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, vamos a leer Santiago, capítulo 4, ya te iba a dar otro libro y otro versículo. Capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero mira lo que dice, y da gracia a los humildes, a esas personas que se humilla, Dios da gracia. Y luego mira lo que dice también ahí en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, Él te va a levantar, si lo puedo decir de esta forma. Y si le damos más para adelante, en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué interesante cuando vemos lo importante que es el que nosotros podamos humillarnos ante la presencia de Dios. La palabra, los versículos que acabamos de leer nos dice que si nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar. O sea que ese es el primer paso, Y luego dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ese es el segundo paso. Mira lo interesante, cuando buscaba la definición o qué quiere decir cuando la palabra dice mi nombre es invocado, es el decir, llamar a un lugar, o sea, llamar a este lugar a Dios. En el lugar donde tú estés adorando, en el lugar donde tú te estés humillando, el invocar, dice aquí, por eso dice, mi nombre es invocado. Mi nombre es invocado.
Entonces es como decir, llamar a Dios a este lugar, pidiendo su ayuda, pidiendo su protección. Por ejemplo, ahí en el lugar donde tú estás a solas con Dios, ahí en el lugar de su gracia, Dios es invocado, ¿ok? Para que nos ayude. Por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso lo exaltamos, lo honramos, lo buscamos, porque estamos invocando. En el hebreo, la palabra invocar es clamar, es llamar. En el griego, la palabra de invocar es llamar por su nombre. Esa es la definición que le dan a la palabra invocar. O sea que ya vimos los primeros dos pasos. El podernos humillar, el invocar. Y luego dice, cual mi nombre es invocado, y luego dice, y oraren. El tercer paso es orar. ¿Ok? Aquí la oración, según lo que nos dice, es una oración de interceder, es una oración de intervenir. Si leemos el pasaje nos damos cuenta que Salomón intercedió por su pueblo hasta que Dios le respondió la oración. Nosotros tenemos que aprender a interceder los unos por los otros. ¿Okay? Nosotros tenemos que aprender cuando oramos. Por eso, cuando analizamos la oración, si te lo puedo poner de esta forma, hay ciertos tipos de oración. ¿Okay? Aquí la oración es una oración para interceder. Muchas veces oramos para pedir algo, muchas veces oramos para agradecer, muchas veces oramos para poder nosotros, vuelvo y te lo repito, interceder por los demás. Mira, te lo pongo de esta forma. Una oración de interceder, o cuando estamos intercediendo, o vamos a hacer una oración de intercesión, es cuando tú, por ejemplo, si sabes de la necesidad de alguna persona, ¿okay? Si sabes del problema o por lo que está atravesando, tú te pones en la brecha y dices, Señor, en esta tarde vengo a pedirte por tal persona. Desde el momento que tú dices a pedirte por tal persona, ya estás intercediendo, ¿ok? Por la vida de esa persona. Ya estás haciendo una oración de intercesión. Aquí, Salomón, como vuelvo y te lo digo, intercedió por su pueblo hasta que Dios le respondió la oración. La oración, otra definición, otro ejemplo que te puedo dar, es, por ejemplo, cuando nosotros oramos y oramos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Nosotros oramos en el nombre de Jesús porque Jesús es nuestro intercesor. ¿Ok? Él es el que lleva nuestra petición, nuestra necesidad, nuestra oración ante el Padre. Por eso sabemos que cuando Jesús ascendió hacia los cielos, está sentado a la diestra del Padre del Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí. Es como cuando dice, Él le dice a su Padre, ¿ok? Padre, esta es la oración de tal persona, estoy intercediendo. Él es nuestro intercesor, ¿ok? Y nosotros debemos de interceder los unos por los otros. Y más cuando tú sabes la necesidad por la que quizás alguna persona, algún pariente, algún familiar, algún compañero de trabajo, no sé, pero si tiene una necesidad, cuando tú le dices a esa persona, voy a orar por ti o lo voy a tener en oración, no seas un mentiroso, ¿ok? Y en verdad, ora por esa persona, ora por esa necesidad. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces decimos, yo voy a orar, te voy a tener en oración. Y en verdad, dime la verdad, ¿lo haces o no lo haces? Solamente lo dices, pero no lo haces en muchos de los casos. Entonces, si dices o si le dices a una persona, voy a orar, hazlo. Aquí, en este versículo, como vuelvo y te lo digo, Salomón intercedió, o sea que pidió por su pueblo hasta que Dios les respondió la oración. Por eso tenemos que aprender a interceder los unos por los otros. Mira lo que dice ahí en el libro de Santiago. Rapidito, vamos al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5,
versículo, vamos a leer el versículo 16. En Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, mira ahí dice, orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Y también tenemos que aprender a interceder por las necesidades de los demás. Ese es el tercer paso en este versículo, el poder orar. Y luego dice aquí, y buscar en mi rostro, ¿ok? Buscar en mi rostro. Ese es perdón, te dije que el segundo paso era orar. Dice, pero buscar en mi rostro es el tercer paso. Buscar en mi rostro, ¿ok? Es buscarlo a Él. Es el buscar su presencia. Es el tener, como vuelvo y te lo digo, ese tiempo con Él. En el Salmo 27, versículo 8 nos dice, tu rostro buscaré. En el Salmo 105, versículo 4 nos dice, buscad siempre su rostro. Ahora mi pregunta, tú sabes que yo soy bien preguntón, y mi pregunta para ti es, ¿qué tanto en verdad lo buscamos? ¿Qué tanto buscas al Señor? ¿Ok? ¿Qué tanto buscas al Señor? ¿Lo buscas de día? ¿Lo buscas en la mañana antes de que empiece tu día? ¿O lo buscas en la noche ya cuando terminó tu día? Pero lo importante es que lo busquemos, porque el versículo dice, y buscaren mi rostro. O sea que si lo buscamos a Él, es bien importante buscarlo a Él. Es bien importante buscar su presencia. Es muy importante pasar tiempo con Él, como te lo he dicho en otras ocasiones. Buscaré su rostro, vuelvo y te lo repito. El buscar su rostro es el buscar su presencia. Y mira, la palabra también nos dice que en su presencia, cuando nosotros buscamos al Señor, buscamos su presencia, la Biblia nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, no solamente hay gozo, sino que dice que hay plenitud. O sea, en abundancia, si lo pudiera decir así, hay un gozo en abundancia. Cuando aprendemos a buscar a Dios, cuando aprendemos a pasar tiempo con Él, déjate digo una cosa, Él nos va a dar paz, Él nos va a fortalecer, nos vamos a sentir mejor que de como estábamos antes. Es el buscar la presencia de Él, porque ahí, en ese tiempo, en ese momento, Él nos da paz, Él nos da gozo, Él nos fortalece, Él cambia nuestro lamento a danza, Él nos levanta. Y tenemos nosotros que aprender a buscar a Dios. Porque mira, déjate digo una cosa, si en verdad, yo sé que a momentos pueda que parezca disco rayado, pero es bien importante para que lo puedas entender, se te pueda quedar. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, deberíamos, primeramente, como dice aquí, humillarnos, ¿ok? Invocarlo a Él, deberíamos de orar, deberíamos de buscar su rostro todos los días. Y luego mira, el último paso que nos dice aquí, nos dice convertirnos de nuestros malos caminos. Dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Y si se convirtieren. ¿Qué quiere decir cuando dice y si se convirtieren de sus malos caminos? Bueno, es el convertirnos de nuestros malos caminos, es el dar la vuelta, ¿ok? Y dejar de andar, si te lo puedo decir de esta forma, es el dejar de andar por ese mal camino. Es el dar la vuelta, ¿ok? Y poder andar ya en el camino del Señor. Es el dar la vuelta e ir y regresar a su camino. Por eso dice, si se convirtieren de sus malos caminos, o sea,
que si se dan la vuelta, que si dejan de andar en los malos caminos. Por eso es como cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. ¿Te acuerdas por qué caminos andábamos? ¿Te acuerdas el camino por el cual nos llevaba el enemigo? Yo te puedo asegurar que era un camino directo a la perdición. Era un camino lleno de pecado, lleno de mentiras, lleno de suciedad. Pero cuando venimos al conocimiento del Señor es como que dimos esa vuelta, ¿ves? Nos convertimos, dejamos nuestros malos caminos para, de acuerdo a la definición que le dan aquí, es el dar la vuelta e ir y regresar a su camino, al único camino verdadero. Entonces, los 4 pasos que encontramos aquí es el humillarnos, ¿ok? Es el orar. Yo quisiera, de acuerdo a como dice aquí, es el humillarnos, es el invocar su nombre, es el orar, o sea, interceder, es el buscar su presencia y también el arrepentirnos, porque cuando dice aquí y buscar en su rostro buscar en mi rostro y se convirtieran, hay una versión que dice y si se arrepintieran o arrepintieran, ¿ok?, de sus malos caminos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos, ¿ok?, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, buscar su presencia y arrepentirnos, ¿ok? Esos son los pasos. Y luego viene la promesa. Mira, dice, entonces, o sea, esa palabra entonces nos dice, cuando llegue ese momento, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la promesa, que Él nos va a escuchar desde los cielos, Él nos va a perdonar y nos va a sanar. Va a sanar nuestra tierra. Por eso es bien importante, ¿ves?, el poder dar estos pasos. Yo sé que muchas veces el humillarnos, como vuelvo y te lo repito, puede ser difícil. Yo sé que muchos de nosotros quizás no invocamos el nombre, no lo decimos, por así decirlo, ¿ok? Muchos de nosotros quizás no oramos, no intercedemos, no buscamos su presencia y también, lo último, no nos arrepentimos. Y yo creo que estamos en un tiempo en el que debemos de aprender a humillarnos, debemos de aprender a invocar su nombre, debemos de aprender a orar, debemos de aprender nosotros a buscar su rostro, a buscar su presencia y también a arrepentirnos. Cuando por alguna razón le fallamos, es el arrepentirnos, es el poder venir ante su presencia, es el poder humillarnos, es el poder invocar su nombre a través de la oración, a poder decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Es el buscar su presencia. Y acuérdate, vuelvo y te lo digo, ¿ok? En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué te quiero decir con esto? Es como cuando venimos a buscar su presencia, y pueda que estemos caídos, pueda que estemos lastimados, pueda que estemos estresados, cansados, desanimados. Pero cuando venimos y buscamos su rostro, buscamos su presencia y nos humillamos, yo te puedo asegurar que cuando terminemos ese momento, ese tiempo con Él, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir con más fuerza, nos vamos a sentir que Él está con nosotros. Vamos a tener esa seguridad y esa confianza de que Él está con nosotros, de que Él nos va a levantar, de que Él nos va a animar, de que Él nos va a dar la energía, de que nos va a perdonar. Por eso quiero dejarte con esta enseñanza. Medita en este versículo. Y te lo voy a terminar con esto. Aprendamos, y te lo digo una vez más, aprendamos a humillarnos, aprendamos a invocar su nombre, aprendamos a orar, aprendamos a buscar su presencia, a buscar su rostro y aprendamos también a arrepentirnos. Si tú me vas a decir, ok, que no sabes orar, mira, una oración es esto, solamente lo que tienes que hacer es hablar con Él.
Es ponerte de rodillas y hablar con Él. Y cuando tú le dices Padre, ahí lo estás invocando, ahí lo estás llamando. Y estás ahí en ese momento cara a cara, buscando su presencia, buscando su rostro. Y luego viene ese momento cuando también nosotros decimos, te pido perdón. El pedir perdón es el arrepentirnos. Y nos arrepentimos y decimos, Señor, pido tu perdón. Quizá te fallé, quizá no te he buscado como debiera buscarte, quizás no he orado como debería de orar, quizás no me he humillado como debería de humillarme. Pero quise dejarte el día de hoy con esta enseñanza para que la medites, la pienses, lo pienses y lo analices. Bueno, vamos a despedirnos con la bendición con la cual siempre nos despedimos ahí en el lugar de su gracia. ¿Ok? Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile lo siguiente, dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, los mantendré al tanto. Que tengan un buen día y espero en verdad que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Los quiero mucho, los extraño mucho y espero ya pronto volverlos a ver. Bendiciones.